Nos habla hoy el Evangelio de ser compasivos, de no juzgar, el perdonar, porque así como nosotros demos, vamos a recibir. Si tú quieres compasión que tengan contigo, del corazón nuestro debe de brotar la compasión. Si tú quieres que no te juzguen, no te señalen, que también de tu corazón no salga el juicio temerario en contra de tu prójimo. ¿Quieres recibir el perdón? Tenemos que perdonar. En medida de esto, veo oportuno que hoy pudiésemos hacer una reflexión con respecto a lo que es ser compasivos, a la prudencia para no juzgar y también pasos para poder perdonar. Perdonar no es fácil. Ser compasivos quizás no es fácil. De modo que diariamente nos encontramos a veces en situaciones en las que, debido a heridas del pasado, hemos sido afectados y no tenemos la capacidad para poder extender el perdón, extender el amor. Eso que escasea en nosotros es lo que quiere Dios llenar con su infinita misericordia. Antes de poder pensar mal de alguien, fíjate que Dios a ti no te juzga. Señor, no te señala. Él te abre las puertas de su corazón para que puedas revertir tu pecado y volver a la gracia. Fíjate el Señor cómo es de compasivo contigo y puede el Señor y quiere el Señor rescatarte para Él. A través de su compasión que tú seas redimido, liberado, transformado. Y obviamente el Señor nos perdona. Cada vez que pedimos perdón a Dios, Él nos configura su perdón. También así nosotros podamos también del corazón nuestro salir esa bondad y esa infinita misericordia que tanto hace falta. Pero para dar, yo realmente tengo que tener mi corazón sano. Para dar amor, para dar perdón, para dar compasión. Primero mi corazón tiene que llenarse de Dios. Mientras yo no me llene de Dios, mientras mi corazón no sea ese lugar o el destinatario de esa bondad de Dios, será imposible. Quedarán simplemente en palabras humanas. Hay que amar, hay que perdonar, palabras que se las puede llevar el viento. Lo contundente son los hechos, las acciones. Fíjate, para poder aprender a perdonar, hay que empezar por perdonarnos a nosotros mismos. En la experiencia como sacerdote, me he encontrado con esta gran esclavitud en el corazón de muchas personas que cargando una culpa y no han logrado perdonarse a sí mismos. Han ido al sacramento de la confesión, se han reconciliado, han pedido perdón, pero sienten que su corazón no está en paz. Y es que tenemos que hacer la tarea de perdonarnos también. Somos a veces muy duros consigo mismo. En ocasiones somos jueces implacables contra nosotros mismos. Aprendemos de los errores. Los errores no son una amenaza, son una oportunidad para poder crecer, para poder aprender que las cosas no son como las que uno piensa, como las piensa. Todos nos equivocamos, es de humano errar. Perdónate, deja de ser tan duro contigo mismo. Segundo, para poder empezar a perdonar a los demás, a aquellos que te han herido o tienes disgustos, enojos o problemas de relación, yo diría que es importante aprender a limitar el conflicto. Comúnmente nosotros nos gusta como incluir a otros en los conflictos que tenemos con una persona. El caso, por ejemplo, de una pareja de esposos que pueden valerse de su hijo o su hija con el fin de colocarla de escudo a esta criatura frente a al frente al conflicto que tiene una pareja. Entonces hay frases como, por ejemplo, que dice la mamá, es que su papá es un problema, su papá me ha hecho mucho daño, su papá ha sido lo peor del mundo. Palabras también en un padre, es que su mamá es una conflictiva, es que su mamá tiene muchos problemas, es que su mamá es aquí el dolor de cabeza. Fíjate que todas estas expresiones están haciendo que ocasionarle un daño enorme a esa criatura. Incluimos a terceros en los conflictos que tenemos. Y la verdad hay que aprender a limitar el conflicto. La niña, el niño, el hijo no tiene por qué experimentar o ser salpicado por
por la pelea o el conflicto que tengan los papás. Y así en las relaciones humanas, en ocasiones nosotros nos ponemos a deliberar y a enfrentar unos con otros y a discutir y podemos mencionar a otras personas y traemos más personas a la conversación. No incluyas a otros. Soluciona tu problema con quien tiene que ser. Limitar el conflicto. Segundo, importante no ir más allá de la ofensa recibida. A veces queremos por nuestras manos hacer justicia y de modo que a ti te insultan, de repente tú lo que pues vas y lo que logras es buscar cómo satisfacer tu ego herido, de modo que arremetes contra esa persona, ya sea si a ti te insultan, ya vienes tú y agredes con un golpe, por ejemplo. Hay una gran diferencia entre un insulto y un golpe físico. Lo importante no es ir más allá de la ofensa recibida. No es ir a agredir a otro, no es ir a destruir a otro. Murmuraron de ti, que hablaron mal de ti, que a tus espaldas te han hecho un complot. Frente a esa situación, pues obviamente que hay herida, hay dolor, hay rabia, hay un enojo. Y en ocasiones lo otro que buscamos es cómo vengarnos. De modo que armamos una pelea, un pleito, traemos a otros al conflicto y agrandamos más la situación. Dice la palabra de Dios, no te vengarás, deja que Dios haga justicia. También la palabra de Dios nos dice, aprende a pagar bien por mal. Cuando el Señor nos dice que ponga cuando te golpeen una mejilla, coloca la otra mejilla, para decirnos que recordemos, por ejemplo, este adagio popular. Comúnmente hemos escuchado esta frase que dice, le pagué con la misma moneda, me desquité, sentí un fresquito. Ese es el ego que se ha logrado satisfacer, con el que yo he logrado vencer y ganar, pero realmente no me he curado, no me he sanado la herida. Cuando alguien te insulte, por ejemplo, tú le devuelves, pero con la otra cara de la moneda. Le respondes con la otra cara de la moneda, no con la misma moneda. La otra cara de la moneda es la otra mejilla. ¿Y cuál es? Lo bendices. Te golpean, tú bendices. Hablan mal de ti, tú ora por tus enemigos. Fíjate la disposición, fíjate la estrategia. Con esto todavía no estamos perdonando, pero estamos tratando de avanzar en ese camino. Ya por lo menos puedo tener un dominio propio, un control de sí mismo y puedo darle un manejo madura, de una manera madura al conflicto. Y finalmente, para poder configurar ese perdón, miremos la escena donde Jesús le dijo a Pedro, Pedro, ¿me amas? 3 veces le preguntó Jesús a Pedro si lo amaba. Era una expresión en la que Jesús quería escuchar de los labios realmente qué sentía Pedro por Jesús después de haberlo negado 3 veces. Y Pedro le dice, yo te sigo amando, Señor, yo te negué, pero te sigo amando. Y el Señor le dice, eh, cuida de mis corderos, apacienta mis ovejas, dándole a entender, Pedro, yo no he cambiado de parecer, tú seguirás siendo el primer papa, tú sigues siendo el que gobierna, el que dirige la barca, pero yo no he cambiado, tú me negaste, pero sigo siendo igual contigo. Jesús lo que hizo con esto fue configurar el perdón a Pedro, demostrarle que las cosas seguían igual. Nosotros configuramos el perdón y podemos dar el perdón cuando devolvemos la confianza a aquella persona en que la hemos perdido. Ánimo, Dios te da la gracia para amar y perdonar. Abrámonos al amor misericordioso del Señor. Que Dios te bendiga en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Feliz día.